Bueno, lo habíamos prometido a las 2:06 de la tarde. Lo tenemos acá al padre Eduardo de la Serna. Gracias, Eduardo, por venirte. No, por favor. Que venís de muy lejos. Bernal Oeste, sí. Es lejos, pero tampoco es tanto. Muy lejos. Hora y media de viaje. Es muy lejos. Muy, muy lejos. El otro día, me acordé de vos por las cosas que están pasando respecto de las religiones, ¿no? Que salen ahora, estamos preocupados si tenemos menos católicos, tenemos más evangelistas, el evangelismo, esta Biblia que utilizan los golpistas bolivianos, ¿no? Que uno no entiende qué es, que dice los 4 evangelios. ¿Sabes qué me pasó? Hoy espero que tengas tiempo para charlar, porque me pregunté cómo arrancan las religiones, cómo empezó la religión católica, porque yo tengo 2 datos ahí, que lo matan a Jesús, lo matan los romanos, que estaban ocupando Judea. Pedro se va a Roma. Pero mucho después, ¿no? Pero mucho después, no. Bueno, 10 años, 20, 30. Ah, sí. No importa. Sí. Se va al imperio. Y lo matan. Y se la dan. Pero él funda ahí. No. ¿No queda nada? No, sí, pero no lo funda. Él no funda, ya está. Cuando él va es porque ya hay algo. ¿Y cómo fue que había algo? ¿Cómo pasó eso? Porque ¿Tenemos tiempo? Sí, porque los tipos reprimen un grupito de sacaditos que dicen acá hay un dios, acá hay un quilombo, acá mataron al hijo de Dios, que además eran antiimperialistas. Sí. Y se va al centro, al médula del imperio y dice, bueno, ¿y acá cómo fue? Bueno, a ver, son varias cosas todas juntas, ¿no? Al hilo. Primero, Jesús es judío, vive como judío, lo matan como judío. Para empezar, claro, porque Jesús no quiso fundar una nueva religión ni nada por el estilo, ¿no? Jesús es un judío que sí quiere, como muchos... A ver, primero también hay que aclarar que mis amigos judíos, tengo más de un amigo judío, mis amigos judíos haces bien. Sí, lo entiendan bien. No existe el judaísmo, existen muchos judaísmos, pero el judaísmo siempre fue muy plural. Entonces, dentro del judaísmo hay distintos grupos, distintas corrientes. En tiempos de Jesús estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios, había grupos apocalípticos, estaban los terapeutas en Egipto, es decir, había de todo. Ajá. Dentro de esos grupos aparece un grupo que es el de Jesús, pero que es un grupo judío que lo que Jesús pretende en un primer momento es reunir a Israel, sobre todo porque había un grupo que se sentían los dueños de Israel. Como suele pasar en todas estas cosas, ¿no? O sea, nosotros somos los garantes de la ortodoxia de Israel, ¿no? Ahí había, cuando hablas de religiosos y hablas de poder político, todo junto. Siempre es todo junto, en esa época no hay una diferencia muy clara, sobre todo porque además en tiempos de Jesús, desde hacía más de 100 años, el sumo sacerdote en Israel lo ponía el poder político. Ajá. Ya desde el final, desde los sucesores de Alejandro Magno, mirá de qué época te estoy hablando, sí. Y después los romanos lo siguieron, el sumo sacerdote lo ponía el poder político, que muchas veces tenía que ver con lo económico, es decir, yo te pongo de sumo sacerdote, pero vos me adornás con esto, o al revés, yo te doy guita para que me pongas de sumo sacerdote, etcétera. Todo eso existía y eso lo cuentan. O sea que lo de Jesús es una disputa política. También política. También política, claro. Ahora, en ese contexto, vos fíjate que el sumo sacerdote de tiempo de Jesús, que era Caifás estuvo 18 años en el poder, lo cual revela que se llevó muy bien con el poder político, porque si no, lo echaban en 15 minutos. Sí. Ahora, en ese entonces, en ese interín, en ese contexto, Jesús, como otros grupos también, pero Jesús dice que quiere reunir a todo Israel, porque, por ejemplo, no era verdadero Israel el pobre, no era verdadero Israel la mujer con esto de la menstruación quedaba impura, no era verdadero Israel los esclavos, no era verdadero Israel los que eran impuros por lepra, por lo que fuere, no eran verdadero Israel, inclusive en algunos grupos más cerrados todavía, el que se convertía al judaísmo pero no era verdadero judío. Entonces cada vez era un grupo, era muy, muy chiquito, y entonces Jesús ¿qué hace? Abre juego a mujeres,
a pecadores, a impuros. A ver, Jesús toca leprosos, Jesús bendice a los niños. Incluye. Totalmente. Sí, Jesús quiere, entonces, digamos, no quiere que haya dueños de la llave. Bueno, eso es otra variante. ¿Sí? Entonces Jesús no quiere reunir a todo Israel. Ahora, evidentemente, si yo quiero reunir a todo Israel, o si querés decirlo con palabras de hoy, ya que estás hablando de frente, es con todos. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Yo muy bien, sí, con todos, pero con ese no. Con aquel no. Por ejemplo, a ver, es con todos, le dice Jesús a un rico. No es una cuestión clasista, es con todos. Y el rico va a decir, no, yo con este negro de porquería no me junto ni mamado. Claro. Pero si no te juntás, no vamos a ser hermanos. Sí, pero yo hermano de este no soy. Y entonces él se va. No es que Jesús lo echa, pero el rico no puede entrar. Y entonces con ese tema, Jesús termina siendo cuestionado por el poder sacerdotal, sobre todo el poder sacerdotal, en connivencia con el poder político. El poder sacerdotal le hace un juicio, el poder político avala el juicio, cruz. Listo. Él no tenía entre los apóstoles, porque uno tiene una historia tan lavada de todo esto. ¿No había nadie con guita? ¿O algunos tenían guita? Venían algunos de familias que por ahí decían, bueno, tenían un cacho de poder dentro de esa Judea. A ver, primero que no era solo Judea, también era Galilea, que estaba al norte, ¿no? Pero en el grupo de Jesús la mayoría no eran gente de guita. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, lo que eran los cobradores de impuestos, más o menos manejaban guita. Lo que pasa es que, evidentemente, el cobrador de impuestos maneja guita en la medida que es cobrador de impuestos. Si uno deja de ser cobrador de impuestos para incorporarse al grupo de Jesús, deja de tener guita. No tenemos guita. ¿No? Probablemente hubiera gente con algo de guita, pero no, lo que pasa es que también es que, ¿qué sería tener guita en aquel entonces? Donde, por ejemplo, los romanos tenían unos impuestos atroces, el mismo sacerdocio ponía impuestos, por ejemplo, al templo, un impuesto de 2 jornales al año para pagar el culto al templo. 2 jornales, si vos tenés, se te va mucha guita ahí. Eso, ¿no? Mago. Sí, claro. Y después, por ejemplo, vos eras pescador, tenías que pagar impuestos por pescar, porque era todo del imperio, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas era... Por eso Jesús habla tanto del tema de las deudas, ¿no? Porque es un tema que provocaba muchas deudas. Te lo digo muy rápido. Vos tenías un pequeño campo, porque históricamente, tenías 1 hectárea, 2 hectáreas. Sí. Pero vos, el campesino se movía con trueque. Entonces yo te doy aceitunas y vos me das vino. Sí. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando ya tenemos que empezar a manejar moneda porque hay que pagar impuestos? O sea entonces ya el excedente yo ya no te lo puedo truequear a vos, tengo que vender el excedente para tener moneda para pagar impuestos. Pero entonces, ¿eso qué provoca? Que yo ya no tengo el vino. Como yo ya no tengo... Entonces eso empieza a provocar un empobrecimiento cada vez mayor, y entonces yo, que era dueño, termino teniendo que vender mi tierra a los poderosos, y termino siendo un trabajador contratado en la tierra que hasta hace una semana era mía. Todo ese empobrecimiento... ¿Eso pasó hace 2000 años? Sí. Qué parecido. Me suena conocido. Qué parecido. Sí. Esas cosas, por eso. Y entonces, por eso Jesús habla tanto, por ejemplo, del tema de las deudas. Dice, loco, córtenla con esto, dejemos con las deudas. Para que te des una idea, cuando se crea la guerra contra los judíos, el grupo de los celotes, que era una especie de grupo medio guerrillero, medio o bastante, una de las primeras cosas que hacen es quemar el edificio donde estaban los registros de las deudas, para que nadie tuviera deuda, y entonces toda la gente los empieza a apoyar. Es lo mismo que si te metieras en las computadoras del Fondo Monetario Internacional. Claro. Estaría buenísimo. Le haces todo, nadie debe nada, pero por supuesto que va a salir Mauricio a decir, no, si nosotros debemos. Pero, sí, claro, se quemó, pero yo te la voy a pagar igual. Sí. Bueno, y de ahí se van, esta parte que a mí me parece tan increíble, se van para Roma. Entonces el grupo de Jesús sigue, cuando Jesús muere, un grupo de los primeros cristianos dicen que resucita. Cuando Jesús, entonces empiezan a tener la experiencia de que si Jesús resucita, Dios avaló el proyecto de Jesús, por lo tanto vamos por acá, sigamos por acá, y entonces empiezan a hacer esto mismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchos que vienen, suponete, un peregrino que viene de Roma, para poner el ejemplo de Roma que vos estás preguntando, los peregrinos, los judíos iban a Jerusalén, había 3 grandes fiestas en el año que los judíos tenían que participar: Pentecostés,
bueno, Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Entonces vos ibas desde Roma a Jerusalén para la fiesta de Pascua, o para el Pentecostés o la que fuere, y de golpe ahí te predicaban y te entusiasmaba con esto de este tal Jesús. Vos volvías a Roma y entonces se empiezan a crear pequeñas comunidades. Okay. Y pegó rápido. Pegó. Sí, sobre todo por eso, por los más humildes, por las más víctimas, algunos también que no lo eran. Entonces, se empezó a crear en distintas ciudades pequeños grupos. Entonces, si vos querés salir a anunciar el Evangelio, ir a Roma es lo ideal. Si todos los caminos conducen a Roma, de Roma salen todos los caminos. Eso es más o menos matemático. Sí. Claro. Y entonces, ahí es donde viajan muchos, y ahí es donde viaja Pedro. Pero Pedro, con tal mala suerte, viaja a Roma poco antes del incendio de Roma que se provoca en julio del 66, donde lo acusan a Nerón de haber incendiado Roma. Entonces, claro, cuando lo acusan entonces a Nerón de haber incendiado Roma para cantar Nerón, Nerón, qué grande sos. Sí, con la lira, todas esas cosas. Entonces, en ese interín, los asesores de imagen a Nerón le dicen: se te viene la noche, echarle la culpa a alguien, porque si no, viste, el Durán Barba de aquella época también, le echó la culpa a otro. Bien. Y entonces le echaron la culpa a los cristianos. Esto lo cuentan los historiadores romanos, esto no es un invento mío. Lo cuentan Suetonio, Tácito, etcétera. Entonces le echan la culpa a los cristianos. Total, era una manga de cretinos que nadie iba a salir a defenderlos. ¿Y ya había un grupete medio fuerte en Roma? Sí, ya eran conocidos. De hecho, los historiadores los cuentan como alguien conocido, pero dentro de los sectores despreciables de la sociedad. Y por eso nadie iba a defenderlos. Entonces, ¿qué hace Nerón? Echa a los cristianos la culpa del incendio de Roma. Y entonces empieza una masacre. De hecho, los visten con pieles de cordero y los largan a los perros, los cubren de telas con petróleo y les prenden fuego para iluminar la ciudad a la noche, los largan con leones, todas esas cosas que durante mucho tiempo fueron lo que se llamó la persecución de Nerón. Y en ese interín muere Pedro. En esa misma la Liga Pedro. En esa misma Liga Pedro, que estaba por ahí, de hecho. Pero la movida se hace fuerte en Roma. Se hace fuerte en Roma. Por eso, de hecho, como sigue en Roma y después sigue, el Papa en realidad es el obispo de Roma, no es otra cosa que eso. El Papa no es el jefe de la Iglesia, el Papa es el obispo de Roma, solo que como la Iglesia puso su cabecera de playa ahí, el Papa es el obispo principal, pero no es el dueño, ni es el jefe, ni nada por el estilo. Entonces, por eso es Iglesia romana, católica apostólica romana. Perfecto. Ahí va a llegar. Ahí se hace fuerte, Papa, tradición, 2000 años. Eso fue después, ¿no? Lo de Papa fue después, pero bueno. En el medio, ¿cuántas escisiones tiene esta movida de...? Cientos de miles. Bueno, pero las importantes, el protestantismo, la primera gran ruptura es en el año 1054, que rompe Oriente con Occidente. Es decir, todo lo que sería la gran iglesia se quiebra en lo que después va a terminar siendo el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Es decir, todo lo que sería Constantinopla, el mundo griego, el mundo ruso, después las iglesias ortodoxas. Esos rompen con Roma. O rompen mutuamente, porque no somos los buenos que nos rompen y no nos quieren. Sí, hay un rompimiento donde hay unos y otros que terminan rompiendo. ¿Eso por qué? ¿Cuál es la diferencia de verdad? No, hay muchas ahí. Hasta una de ellas podría ser que para nosotros bastante incomprensible, pero para el mundo oriental es fundamental, que es el tema de las imágenes. Ellos son mucho más, le dan mucho más valor a las imágenes que lo que le damos, por ejemplo, a los católicos romanos. Entonces, por ejemplo, para el famoso tema de los íconos, ¿no? Los íconos, los ortodoxos, los griegos, los rusos, acuérdate el famoso ícono de Rublev, por ejemplo, que hasta una película de Tarkovsky mereció, ¿no? Es decir, creo que ese fue un tema también. Pero después hay otros temas más, por ejemplo, el tema del Espíritu Santo, que te chicaneaba con que los curas se la pasan pensando en el Espíritu Santo y se iba a olvidar de venir. Sí. Bueno, tenés el tema del Espíritu Santo, que para los orientales era importantísimo, ¿no? De hecho, inclusive fue interesante, triste, pero la ruptura con Oriente provoca que la Iglesia empiece a insistir más en Dios que en la Santísima Trinidad, con lo cual la Santísima Trinidad lo que tiene de aporte maravilloso es la diferencia y la coexistencia, la convivencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo acá pasa a ser, como dice pasa a ser, como dice de Benedetti, ¿no? El culto de Dios Padre. Entonces Dios el Padre, y entonces el Espíritu Santo casi queda relegado. Recién en el Concilio Vaticano II la Iglesia recuperó en serio el Espíritu Santo. Me refiero
a tematizarlo, ¿no? A teologizarlo. Y esa tríada que hace una Trinidad, le decimos nosotros. Trinidad, de verdad. Sí. Y la Trinidad, que suena también a cantante tropical. Sí. Y la Trinidad que tiene esto que vos decís que lo hace como más, claro, más contenedor. Es comunitario. ¿Por qué? Porque el Padre es distinto del Hijo, y el Hijo es distinto del Espíritu, y el Padre es distinto del Espíritu, y los tres son uno, digamos, tienen un amor tan perfecto que son uno. Sí. Decirlo en palabras más o menos complicadas. Entonces, hay una unidad, pero hay una diversidad. En cambio, cuando hay un monoteísmo estrictísimo, digamos, pasa a haber algo mucho más imperial, ¿no? Claro. Que es lo que pasa con... Y paternal. Sí, sí, patriarcal. Y patriarcal. Claro. Y la norma y la... Sí, todo. El protestantismo. Todos esos grupos nacen a partir del 1500, ¿no? Que son todo lo que se llama la Gran Reforma, la Reforma Protestante, donde está Wycliffe, Calvino, Lutero y un poquito antes Enrique VIII, ¿no? Que son todas las rupturas con una iglesia que estaba lucrando a lo pampa, y entonces saltan a decir, hoy en general hay mucha sensación de que Lutero tenía tanta razón en tantas cosas, ¿no? Pero, las famosas indulgencias, por ejemplo, ¿no? Sí, se vendía, había que pagar. No, pero hubo un caso, es un caso aislado, no sirve, pero para mostrar lo absurdo que era. Se entusiasmaron los muchachos. Bueno, pero hubo un caso en Holanda, que en una ciudad de Holanda las indulgencias se ganaban en la lotería. Si vos jugabas en la lotería y el que ganaba indulgencia. Pero vos fíjate que eso fue lo que terminó haciendo la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro se hizo, entre otras cosas, con toda esa guita. Claro, de donde este famoso oro era vendiendo entradas para el cielo, ¿no? Sí, o por lo menos una mejor ubicación, qué sé yo, no sé. Sí, pero sí, por eso digo, digamos, la Iglesia estuvo en un momento muy crítico en todo ese tipo de cosas, y saltan con mucha razón en muchos casos a protestar. Lo de Enrique VIII es un poco especial, porque lo de Enrique VIII tiene que ver fundamentalmente porque la Iglesia no le iba a aprobar su divorcio y él era el rey. ¿Quiénes son para decirme a mí que no? Y entonces crea una iglesia propia para poder divorciarse. Es un poco... Bueno, toda la Edad Media, digamos, en 1500 para adelante, Europa vivió permanentemente en quilombo con los papas, ¿no? Es que digamos, es una lucha de poder. Claro, el tipo estaba en Roma y te decía vos que lo que tenía que hacer, que estabas en Londres. Bueno, y por eso lo que le hace Napoleón al Papa, que para la Iglesia fue un escándalo, pero uno dice, hasta resulta simpático desde otra perspectiva, ¿no? Lo hace ir al Papa hasta Francia para coronarlo. Es decir, el Papa tiene que ir a Francia a coronar a Napoleón, y cuando el Papa le va a poner la corona, Napoleón le agarra la corona y se la pone él, porque me corono yo. Claro, ¿quién sos vos para coronarme a mí? Claro, qué tremendo, ¿no? Pero bueno, son chascarrillos de la historia también. Claro. Convengamos que en la historia ha habido de todo, para todos los colores y para todos los gustos, ¿no? Porque así como vos tenés las cruzadas, tenés Francisco de Asís, como vos tenés, hay todo ese tipo de cosas. No, por supuesto. No tuvo ejércitos regulares el Vaticano, digamos, usaba ejércitos haciendo política, ¿no? En sus guerras no salía no, creo que sí. Yo no soy un gran conocedor de historia de la Iglesia, los ejércitos del Papa. Sí, el Papa mandaba claro. En la época de los Borgia, por ejemplo, ¿no? Famoso Alejandro VI, tenían el ejército ahí. Después quedó la Guardia Suiza, pero la Guardia Suiza ya es algo pintoresco. Sí, demasiado, por ahí habría que bajarle un poco los colores. Dicen que el uniforme lo diseñó Miguel Ángel. Ah, miércoles. Entonces, pensemos un poco más. Tenemos buenos diseñadores, ahí. Bueno, sí. Hubo buenos diseñadores. Digo, por lo menos un poco más de prestigio que sí. Bueno, pero yo quería traer, a ver si llegamos, ¿no? Sí, vamos llegando. El protestantismo, porque digamos que estoy tratando de ver cómo ¿qué se ríe Garrete? El protestantismo, que supuestamente para la versión fácil es esta de que el protestantismo es una religión que está mucho más acomodada al capitalismo, ¿no? Porque si te va bien con la guita, se supone la versión es una lectura de Calvino, pero no es de otros tampoco, y tampoco es totalmente Calvino, pero es decir, pues eso tiene que ver porque tiene que ver también con la repercusión que ha tenido en algunos grupos evangélicos
Lo que pasa es que la palabra evangélicos es una palabra ambigua, porque, por ejemplo, la mayoría de los grupos protestantes se definen a sí mismos como evangélicos y no merecen que alguien los critique. Y yo quiero criticar a algunos grupos evangélicos, ¿no? Para que se entienda, porque no voy a criticar de ninguna manera metodistas, luteranos, calvinistas, etcétera. Ahora, originalmente el planteo, una mala lectura de Calvino decía esto. Calvino sostenía que las personas estamos predestinadas. Hagas lo que hagas, vos te vas a ir al cielo o vas al infierno porque ya estás predestinado. Sí. Ahora, ¿cómo haces vos para saber si estás predestinado al cielo o no? Pues si no, vivís en una angustia eterna. Y entonces, una de las maneras de saber si vos estás predestinado es si tenés bienes. Entonces, si vos tenés muchos bienes, estás bendecido por Dios. Epa. Está bien. Entonces, por eso está el famoso libro de Max Weber, ¿no? Lo del protestantismo y el capitalismo. No me acuerdo el título exactamente de Max Weber, pero entonces el tema cuál es. Esa es la idea. Claro, entonces vos, por ejemplo, sos un país rico, sos un país bendecido por Dios. God bless America. Claro. ¿No? Es decir, Dios bendiga América, porque ¿cómo no lo va a bendecir? Somos un país rico. En cambio vos, que sos un pobretón de cuarta, sos un tipo que está maldecido por Dios. Eso es el calvinismo. No, eso es claro, un sector del protestantismo que es el calvinismo, y en una lectura del calvinismo. Yo creo que Calvino me agarraría a trompadas, y a lo mejor con mucha razón si yo digo que eso lo dijo Calvino, pero calvinistas lo dijeron sin duda. Ahora, el tema es que eso queda, y acá viene el tema que son estos grupos que se suelen llamar evangélicos, o si querés las iglesias electrónicas, o si querés, yo creo que la palabra clave es los grupos fundamentalistas, porque también hay católicos romanos fundamentalistas, que son los que, digamos, no piensan, leen, obedecen, punto, no hay nada que pensar. Acá está, esto está escrito, esto es así, ¿no? Y entonces, todos esos grupos que nacen desde fines del siglo XIX, pero se proliferan sobre todo para el siglo XX, tienen acá un correlato político, para que te va a gustar, ¿no? A ver, la cuestión es esta. En el año 68 se reunieron los obispos latinoamericanos en Medellín, hicieron un documento, todo esto lo pueden buscar en San Google y lo van a encontrar, los documentos de Medellín, sí. Y el documento de Medellín fue impresionante, fue una revolución para la iglesia latinoamericana. Tanto que en el 69 Rockefeller recorre América Latina, acá fue cuando pusieron bombas en los Minimax, por ejemplo, sí, que eran los supermercados de Rockefeller, Rockefeller dice: la Iglesia Católica ha dejado de ser una aliada de los Estados Unidos en América Latina, por los documentos de Medellín. Ajá. ¿Qué hacen entonces? Empiezan a tratar de ver cómo confrontar con esta iglesia. ¿Qué hicieron ahí en Medellín que los enojó a los yanquis? Una opción clara por los pobres, por la liberación, una iglesia que fuera pobre, cuestionar, inclusive a tener una cierta mirada no condenatoria de los grupos revolucionarios. Fue una cosa interesantísima el documento de Medellín. Y entonces, ¿cómo sigue la cosa? En el año, cuando sube Reagan, en los documentos preparatorios de Reagan para subir, está el documento para América Latina, se llama el documento de Santa Fe. Lo pueden googlear, documento de Santa Fe. En el documento de Santa Fe dice que para poder seguir en América Latina, lo que hace falta es inundar América Latina de grupos religiosos. Ajá. Sí, directamente. En esto anda, por ejemplo, lo que se llamó después el Grupo para la Religión y la Democracia, que lo presidió un tiempo Jane Kilpatrick, que después fue la embajadora para las Naciones Unidas de Reagan. Ah, mira, sí. No, por eso te digo. Entonces, ahí entra una proliferación de grupos evangélicos muy alentados por los Estados Unidos. ¿Les declaran una guerra o no sé si les declaran una guerra? Se toma una medida clara que es, vamos a meter evangélicos a estos tipos. A ver, vamos a un ejemplo concreto. Los zurditos católicos. Un ejemplo bien concreto, Guatemala. En Guatemala hubo una masacre de pueblos indígenas porque había un dictador, Efraín Ríos Montt, que era de una iglesia evangélica. Tanto es así que los indígenas tuvieron que huir, y pueden también googlear, refugiados guatemaltecos, tuvieron que escaparse al sur de México, en Chiapas, donde los recibió el obispo Samuel Ruiz, que era un obispo que nos ponemos de pie para nombrarlo, porque estaban masacrados las comunidades indígenas en Guatemala por Efraín Ríos Montt, que ahora lo condenaron por delitos de lesa humanidad, pero después lo indultaron y después está todavía el viejito ahí, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no estoy diciendo de ninguna manera que el pastor de la vuelta de mi barrio tenga guita a los Estados Unidos, para que quede claro. Y tampoco voy a decir que el pastor de la vuelta de mi casa es mi enemigo. En la medida en que el pastor o la predicación del pastor
hace que la gente se quede tranquila con su pobreza, que le bajen los niveles de resistencia y de lucha, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Bolivia con estos grupos de Camacho y compañía. Ahora vamos a volver con eso, con Miranda Carrete, que yo creo que estaba muy distraído cuando vos llegaste, no te presenté a ninguno de mis compañeros, Miranda, Carrete, Nehuen, Teo, etcétera. Vamos a seguir charlando. Y me olvidé también de repetir con quién estamos hablando, con el padre Eduardo de la Serna, que es cura en Opción por los Pobres. Ya venimos. Seguimos acá conversando con el padre Eduardo de la Serna. De lo que íbamos a hablar ahora ya hablaron con Carrete. Salí 2 minutos. Bueno, díganlo de vuelta. No, habíamos llegado, yo te hice, arrancar con Jesucristo y llegar hasta acá. Yo lo que te hice fue un resumen de un libro, maravilloso. sí. Es un libro que se llama De Jesús a la Gran Iglesia, escrito por Eduardo de la Serna, que los orígenes del cristianismo. Tomá, te lo acabo de vender. No. Sí, claro. Claro. Oh. Te lo acabo de vender. ¿Y me lo tengo que ir a comprar? No sé si no está agotado. Oh. Pero bueno, no, quiero decir, sí, el tema es ese. Bueno, paren, el tema es ese, no. Llegamos a los grupos, vos me contás lo del documento de Medellín, finales de los 60, o sea, de ahí sale el tercermundismo, ¿sería? Sí, claro. La izquierda... No, en realidad un poquitito antes nace el movimiento cura del tercer mundo. Ah, ¿sí? Porque en el año 67 hay 18 obispos del tercer mundo, de distintos países del tercer mundo, escriben un documento maravilloso, también se lo puede googlear, documento de los obispos del tercer mundo, donde entre otras cosas van a decir que el socialismo es mucho más cristiano que el capitalismo, para decírtelo muy rápidamente. Entonces, hay 200 curas de Argentina que adhieren a ese documento y después se agregan otros 100 más, para decirlo muy rápidamente, y ahí nace el movimiento de curas del tercer mundo, en solidaridad con los obispos del tercer mundo. 68. En el 68 se iban a reunir para Medellín, y entonces los curas del tercer mundo escriben una carta a los obispos reunidos en Medellín, muy interesante, y eso también tiene mucha actualidad, y es esto, por favor, no condenen la violencia, porque iban a hablar de la realidad, no condenen la violencia como algo de la rebelión de un pueblo, sin antes condenar la violencia primera, que es la violencia institucionalizada. Y de hecho el documento de Medellín lo dice expresamente, la primera violencia es la violencia institucionalizada. Avanzado, ¿no? No, por eso te estoy diciendo, pues, entonces acá te dice, no, la violencia de, por ejemplo, suponete, la violencia de los tipos que saquearon ayer en Bogotá en la marcha. Claro. Está bien, está bien que se critique, ¿no? Digo, yo no estoy de acuerdo con los saqueos, digo, el pobre chinito del 2001 y todo eso. Ahora, antes hubo otra violencia, están reaccionando frente a esa violencia, y a veces uno no reacciona equilibradamente frente a la violencia que le ejercen a uno. Pero la violencia primera, el neoliberalismo es violencia. A mí no me vengan con que la violencia es un piquete. La violencia es el neoliberalismo que engendra otras respuestas que a veces son violentas y a veces son desequilibradas en la violencia, y no está bien, pero partamos primero de la violencia primera. Bueno, eso lo decían los obispos de Medellín por iniciativa de los curas del tercer mundo. Bien, pero habíamos llegado a que hubo una reacción política de los Estados Unidos frente a esta nueva movida del mundo católico latinoamericano, que fue inundar, como dijiste vos, con sectas, para decirlo en el sentido sociológico de la palabra. Sectas, como lo fue el cristianismo en algún sí, momento. Pero no solamente cristianas, porque por ejemplo, a ver, los mormones no son cristianos, pero también son un grupo religioso y que vienen acá hasta hablando en inglés vienen, ¿no? Claro, pero bueno, esto es una decisión. Es una decisión política que viene a partir... a Fitzpatrick. Jane Kilpatrick, eso es una cosa que viene promocionada. En la época de Malvinas, ¿no? Era la no me acuerdo si en la época de Malvinas. O por ahí. Puede ser. Bueno. Pero lo que sí es que está claro que eso fue lo que pasa es que después todo eso se pudo arreglar de otra manera, más fácil o más cómoda también, que fue a partir de Juan Pablo II, porque Juan Pablo II hizo un arreglo con Reagan para que Reagan le informara a Juan Pablo II de los movimientos detrás de la cortina, y Juan Pablo le informaba a Reagan de los movimientos de los curas de la teología de la liberación en Centroamérica. Qué lindo. Bueno, y llegamos a... Cambiemos de tema. Sí.
Y llegamos, pero eso ya es otro tema que ya pasó. Llegamos ahora a Bolivia, que vemos esto, ¿no? Un golpe de Estado con una Biblia gorda y grandota en la mano de la presidenta que se dice presidenta. Sí, también en Brasil, Bolsonaro y todo el Congreso brasileño, que ya hace muchos años viene tomado por distintas iglesias también. Claro, sin duda. A ver, simplemente una cuestión, pero una cuestión menor, muy menor, y después vamos al tema ese. Yo creo que el libro de los 4 evangelios que levanta Giannine Áñez, me parece que es el de protocolo que está en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay un juramento, se ve una foto del juramento de Evo y hay un evangelio que parece ser el mismo. ¿No? Más bien parecería como que ella levanta el que tienen ahí como para los juramentos de cuando uno jura lo que sea. Porque después en otras fotos ella está con otra Biblia de tapa rosada. Eso para que quede claro, porque me parece que ese es el de protocolo. Ahora. Y hay una pregunta más técnica, porque cuando hablamos de Biblia, por ejemplo, a mí se me viene una Biblia que conozco, que es la Biblia que me enseñaron en el colegio, en la iglesia, por ejemplo. Pero imagino que debe haber un montón. ¿Cuál es esta Biblia que levanta Áñez, más allá de la que se ve que también juraron a la hora de jurar como presidentes o senadores? No, a ver, la Biblia como tal es un libro judío al cual se le añaden escritos cristianos, y entonces pasa a ser también un libro cristiano. Sí, obviamente los judíos tienen solamente la Biblia judía y los cristianos tenemos la Biblia judía más lo cristiano, lo propiamente cristiano. Y todos los libros del Antiguo Testamento que se llama son libros judíos, ¿no? Aunque haya 2 grupos distintos ahí, porque hay unos escritos en griego, otros escritos en hebreo, pero bueno, me parece que no viene al caso ahora. Fue complicado. No es tan complicado. No, tiene que ver con las distintas regiones. Una cosa es Palestina, otra cosa es Alejandría. Y Alejandría le mandaban. En Alejandría escriben en griego. Pero bueno, entonces, la lista de libros que viene sobre todo de Alejandría, con muchos libros en hebreo y algunos pocos, 7 en griego, se le suman además los escritos cristianos, que son 27. Bien, ahora, los libros son los mismos. Ahora, el tema no es el libro como tal, sino ni siquiera la traducción. La interpretación. Exactamente, es la interpretación, porque ¿cómo interpreto yo? A ver, yo te lo voy a decir de otra manera muy sencilla. Yo rezaba el mismo credo que rezaba Videla, pero yo soy ateo del Dios de Videla. Cuando Videla dice todopoderoso, yo no digo lo mismo. Cuando Videla dice Dios creador, yo no digo lo mismo. Cuando Videla dice, es decir, digamos, yo no digo lo mismo. Es decir, el tema es el contenido que uno le da a esas palabras. Para mí, Dios no es el Dios de Videla. Yo soy ateo del Dios de Videla. Y también soy ateo del Dios que teóricamente dice una palabra en esas Biblias. Porque mira quién te voy a citar, que te aniquilo con esto. Te aniquilo. Un documento del cardenal Ratzinger con aval de Juan Pablo II que dice que el fundamentalismo es un suicidio del pensamiento. Chao. Te cité una autoridad total, además. Así que el mismo. Era bravo. Y dijo, es un documento de 1993. Es un mate horrible, pero no está lavado. Pero tiene está caliente al menos. Está caliente y la hierba tiene gustos a hierbas. Tiene gusto a hierbas. Perfecto. Entonces, el tema acá es ese, una lectura fundamentalista, que la haga un católico, un protestante, un lo que fuere. El tema no es la Biblia, el tema es la lectura de la Biblia. Entonces, yo decís, la Biblia dice no. Porque además, la Biblia, en todo caso, para mí es palabra de Dios. Yo soy profesor de Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Hace más que 40 años soy profesor de Biblia. ¿No? Entonces, la Biblia es palabra de Dios, pero no un versículo. Yo no te puedo tirar un versículo por la cabeza para tratar de lastimar tu opinión sobre tal tema o tal otro. Porque además, un tema no descontextualizado. A ver, insisto, es un suicidio del pensamiento. Hay que obedecer, no hay nada que pensar. ¿Cómo es eso? Ahora, los golpes de Estado violentos, como el que le dieron a Evo y otros, y los anteriores, que los tenemos que ir a buscar más atrás, porque los otros golpes de Estado que hemos visto son más el Lawfare y todo eso. En los 70 venían, previamente venían con la Biblia católica y con los curas y los obispos católicos. Ahora, esta movida nueva no viene con los curas católicos,
El episcopado tuvo una actitud bastante vergonzante, el episcopado boliviano, sí, ¿no? Claro, pero no fueron cómplices activos, digamos. Pero la fuerza de ¿cómo sería? Camacho. La fuerza espiritual de un Sí. Camacho Sí, sí. no viene de, no es de Sosura. No. Viene del evangelismo, lo mismo que Yo no sé si Camacho la fuerza espiritual. Yo no sé si Camacho es evangelista o es católico, porque a veces anda con un rosario colgado. Ajá. Pero otras cosas tiene frases o cosas que no son de un católico. Cuando habla habla del sofar. El sofar sería el shofar. ¿Qué es eso? Es el cuerno con el que tocan por ejemplo, vos mirás en San Google también, pongan, pero shofar con ese Ah, H. ya sé. Que es el cuerno. Charlton Heston cuando entra con la cuadriga y le hacen... Exacto, ese mismo, ese cuerno de chivo, de cabra, ese es el no, shofar. más antiguo, no, yo digo el romano. No, claro, de los Charlton judíos, Heston en otra película. También. Sí. Pero bueno, quiere decir, el tipo dos veces habla del sofar. Habría que decirle que no es un sofar, sino un shofar. Pero bueno, digo, pedirle que entienda es un poco complicado. Pero quiero decir que... También te dice sofá, capaz. A lo mejor se quiere sentar. No, pero el tema es, yo creo que fuera de toda broma, es que los tipos estos tienen un fundamentalismo, sea católico sea evangélico, que entonces termina siendo algo contrario a cualquier grupo evangélico con el cual vos quieras sentarte a charlar, o con cualquier grupo católico con el cual vos quieras sentarte a charlar. Es decir, si yo te empiezo diciéndote, vos sos una basura, si no te aceptás lo que yo te digo, no tenemos más nada que hablar, listo, no tenemos más nada que hablar. Ya está. Es decir, acá es... ¿no? A ver, ahora sale Áñez a decir que somos un gobierno tolerante, pongo a todo mi gabinete a disposición para charlar y pido la intervención de la Iglesia. Porque, a ver, empezá denunciando, porque usurpaste el Poder Ejecutivo, la Angelina Jolie de Bolivia, ¿no? Han negado la mínima seriedad, es decir, lo más divertido es que lo dicen sin reírse. Me hacen acordar a los macristas que hablaban y no se reían. Sí, te estaban cargando. Vos te das cuenta que te estaban cargando, pero no se reían. No, eso no, muy serio. No, y esto es igual. Y Camacho lo mismo, cuando pone la Biblia arriba de la bandera, ¿no? Y después dice, en 15 minutos empezaron a renunciar, como diciendo, mira qué fuerza que tiene la Biblia. ¿No? Pero, sí, con el ejército diciendo que le sugiere que renuncie, Acá, mira, hoy que hicimos Viernes Santo, porque venías vos... me pasó. Tema que nunca habíamos hablado, ¿no? Y tanto Miranda como Nehuen, que ahora no está, se fue para entrar, tuvieron su... Bueno, Nehuen, que fue de Acción Católica hasta grande, Miranda que se llegó a... Sí. No, pero dice que no hizo ninguna cosa mala. Si es la Acción Católica, tenemos... No, dice que jugaban al fútbol y charlaban con los chicos, tocaban la guitarra y cantaban canciones. No, ¿sabes qué pasa? Que el problema de la Acción Católica, es broma, ¿no? Pero es que durante todo hasta hace muy poquísimo, en la Acción Católica los varones y las mujeres tienen que estar en grupos separados. Entonces ni siquiera podías ir a levantarte una mina para usar palabras absolutamente patriarcales, nefastas y machistas. Lo estoy diciendo lo que uno decía en aquella época. Claro, ¿qué vas a ir? Ni eso, nada, claro, un plomo. Claro. No, bueno, y los dos dejaron, digamos, la fe, la espiritualidad, o por lo menos la espiritualidad en contexto... Esto pensando en estas cifras que vienen desapareciendo ahora, sobre que cada vez hay menos creyentes, ¿no? Y sobre todo hablábamos que tenía que ver con la forma de enseñanza, que era muy autoritaria, muy determinante, muy punitiva, ¿no? Bueno, si no vas a misa, amonestación, si no crees, pecado. Sos el raro, es un pecado. Y sobre todo también algo que tengo recuerdos de lo que significaba la confesión, ¿no? Que vos eras muy chico, entonces tenías que ir a confesarte y ya desde los 6 años tenés como algo de decir, ¿qué hice mal? Tengo 6 años y tengo que pensar. Entonces toda esa acumulación de formas de enseñanza pedagógicas a una la expulsan también. No, a ver, yo estoy de acuerdo, me hace acordar una amiga, que hace 1000 años que no la veo, pero estuvo en nuestros grupos cuando yo estaba en los primeros años de cura, que ella después me lo contó ella, ¿no? Que decía que cuando ella se confesó por primera vez, se confesó, pero ella dice que ella creía que tenía nada más que 2 pecados que confesar, y entonces inventó como 4 más, claro, porque tenía pocos. ¿No? Pero quiero decir, uno puede vivirlo con otra naturalidad. Lamentablemente, la Iglesia en general puede mostrar
distintos rostros, ¿no? Pero eso, a ver, forma parte de lo mismo que uno puede decir, hay los papás, las mamás, ¿no? Uno dice, uno tiene papá y un papá autoritario, un papá sanguinario, un papá ausente, un papá coimero que le dice, aquí Tomás te regalo esto para que me quieras más que a mi mamá. Entonces, en la iglesia lamentablemente también pasa eso, y lamentablemente los que trascienden más a veces son los curas más de eso, ¿no? Si yo personalmente no de pecado tantos Ave Marías, tantos Padre Nuestros, lo que sea, uno dice, pero ¿qué es todo esto? ¿No? Digo, en el sentido de decir, a ver, vos hiciste algo de lo cual querés pedir perdón a Dios. Qué bueno que quieras volver a estar en el camino y no quieras hacer las cosas que hiciste, a lo sumo, pero ya está. Me parece que lamentablemente todo eso, lo punitivo, el pecado. A ver, yo personalmente no sé si alguna vez en una homilía hablé del pecado. Digo, es mucho más importante hablar de lo bueno. Es decir, hablemos de Jesús, que vale la pena. Hablemos de la comunidad, que vale la pena. Hablemos de la vida, que vale la pena. Entonces todo lo otro cae solo. A ver, bueno, ahora, los chicos se fueron. Acá ahí está el de Acción Católica. Y en los barrios parece que también la gente se va y no es contenida por la Iglesia Católica y sigue es captada, parece que bastante fácilmente por las nuevas iglesias, las nuevas no sé qué, que son, los evangelistas. Eso como... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa al tipo del barrio que no engancha con el cura y sí engancha con el pastor? Bueno, primero hay varias cosas, me parece. Primero que el pastor es mucho más popular que el cura. El pastor es un tipo del barrio al cual a los 15 días ya puede ser pastor. Yo estoy ironizando un poco, ¿no? Pero digo, es decir, no tenés un seminario de formación de pastores. Vos querés poner una iglesia, la podés poner mañana mismo. Después, si te dan pelota o no te dan pelota, es un tema tuyo. Y si no hay, a lo sumo podés después entrar en el registro de culto. Pero vos podés en el garage de tu casa y podés hacer una iglesia. Y ya está. En cambio, el cura tiene que estudiar 6, 7, 8 años de seminario, ¿no? Sí. Entonces ya pero además, para peor, en el seminario, a los que vienen de los barrios populares los desclasan. Yo estoy convencido de eso, en el sentido de que, a ver, por ejemplo, para un ejemplo que no es lo de acá, pero sirve para ilustrar. Yo conozco, por ejemplo, en Colombia, a los que venían de barrios populares, por ejemplo, a partir de que entran al seminario les prohíben usar vaqueros, usar jean. ¿Viste? Pero ¿cómo es el asunto? ¿Por qué tiene que usar saco y corbata ahora? ¿O tiene que usar sotana? Claro. ¿No? Yo nunca me puse una sotana. La única vez que me puse una sotana en mi vida fue en una obra de teatro, aviso para que quede claro. ¿No? Estando en el seminario, además. Pero, quiero decir, no... digamos, entonces te pasan a desclasar, vos pasas a usar un lenguaje distinto, empezás a hablar, estudiaste filosofía, y entonces perdiste el contacto con la gente, perdiste el contacto con el pueblo, ¿no? Entonces yo creo que eso los pastores lo tienen, más allá de que vos digas, a ver, a mí me ha pasado más de una vez que yo me pongo a escuchar algún discurso de algún pastor. Luciano Galende, el padre Eduardo de la Serna. Hola, Lucho. Me pongo a escuchar a veces algún discurso de algún pastor y después me digo, a ver, sintetizame en un papel las ideas fuerza. Y no las tienen. Ajá. Hay muchos que decís, no tienen una idea fuerza, no tienen una idea. Es todo... el hecho del... Es como un discurso de Macri. O sea, todo te separa. El hecho del celibato también te separa del barrio, porque también sos un tipo raro, que no está casado, no tiene hijo, no tiene novio, no tiene novia, ¿no? Para la gente no es un problema en general, más a veces es un problema para el cura. No para la gente. Claro. Para la gente no tiene problema que el cura tenga o no tenga novia, novio o lo que fuere. Es más, también conozco algún cura que tiene novia o novio y para la gente no es ningún problema tampoco que lo tenga. Claro. No es ningún problema que lo tenga ni que no lo tenga. La cuestión está en que el cura sea cercano, que el cura sea humano. Es decir, para mí, por ejemplo, es una opinión, pero la puedo fundamentar. Para la gente escandaliza si el cura tiene un modo de vida suntuoso, no si el cura tiene una mina o un vino. El tema es que tenga un BMW. Ahí no por ejemplo. No, mansión no, porque generalmente el cura vive en la parroquia. Yo vivo en la parroquia, entonces yo vivo de lo que... Bueno, el pastor sí puede tener guita. Sí. ¿No? Sí. No, y además está bien. O sea, no está mal visto. Está bien visto. No, pero además porque el pastor, no te olvides que para muchos grupos evangélicos, el pastor
o el grupo en general, la prosperidad forma parte de la bendición, es la teología de la prosperidad. Vos estás bendecido, Dios te prosperó. Y yo personalmente no quiero que Dios me prospere. Yo no tengo ningún interés en tener guita. Ningún interés en tener guita. Quiero comer, quiero tener guita para comprarme un libro. Es más, no puedo comprarme libros ahora gracias a... Es la única cosa en la que extraño el 1 a 1. Claro. El 1 a 1 lo extraño en el tema de los libros. Eran baratos. ¿Y qué te parece? Sí. Un libro que vale $25 era 25 pesos. Claro. Ahora son 800 mangos. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, pero fuera de eso, yo lo quiero comprar un libro, quiero tener para comer, lo que sea, ¿no? O como decía el otro día una monjita amiga, decía, yo quiero invertir en vaca muerta, es decir, quiero comerme un asado. ¿No? Pero, ahora, Eduardo, vos sentís, pues no sé vos cuánto sentís, porque sos un teólogo, sos muy cerebral, ¿viste? A mí, yo te confío toda esa cosa. Sos un intelectual de todas estas cuestiones. ¿Ves un avance de los fundamentalismos en Latinoamérica, así como los vimos lo venimos viendo en Oriente, en frente a las religiones, y esto con una mezcla muy fulera de la política exterior de Estados Unidos? A ver, yo creo que avance de los fundamentalismos hay desde fines del siglo XX. Desde fines del siglo XX creo que hay un avance de los fundamentalismos preocupante en el judaísmo, en el islam, en los distintos cristianismos, pero también en los políticos. A ver, a mí voy a decir una herejía, pido disculpas. A mí no me gusta rep. No me gusta, digo, no. En página lo salteo directamente porque no me gusta, no. Ayer le hicieron un scratch. Sí. Lo acabo de ver, sí. Le hicieron un scratch. Pero digo, eso también es un fundamentalismo evitista. Sí. Digo, hermano, ¿qué pasa? En todo caso, si no te gusta, haces como hago yo en página, salteo la parte de rep y listo, ya está. Yo si tuviera con rep tomaría un mate con rep con todo gusto y seguramente me divertiría mucho. Pero nada más. Ahora, no, esos fundamentalismos me parece que están alentados por todo. Pero también tienes que ver con que la sociedad está tan convulsionada que los fundamentalismos te dan seguridad. Claro. A ver, ¿cómo es esto? De que ahora yo no puedo hacer un chiste porque me acusan de patriarcal, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Tengo que cambiar el humor. Acuérdate que una vez en su momento Emilio dijo, ya no podemos hacer chistes. No, podés crear, podés inventar, podés inventar. No tenés por qué hacer chistes todo el tiempo de culos. Digo, podés hacer chistes de otras cosas, ¿no? Podés hacer chistes de inventar y ser creativo. Y además a veces equivocarte y decir, no, esto acá me fui de mambo, me cegateé, ¿no? Y y listo, me fui de mambo, dije una estupidez, ya está, listo, que está todo bien, si nadie te va a condenar porque te equivocaste una vez. Ahora, si estamos en una sociedad que está todo convulsionado, que está todo acá, que no sabes qué peronismo, qué es peronismo, no sé qué es peronismo, qué es feminismo, no sé qué es feminismo, qué es esto, qué son los curas, qué es el cristianismo, qué es esto. Entonces, los fundamentalismos te dan seguridad. A ver, el lema, ¿cuál es? Por eso te decía, es suicidio del pensamiento. Obedezco, ya está, Dios me bendice porque yo obedezco. Punto, si la paso mal, después me voy a ir al cielo. Ya está, obedezco, listo. Entonces vos decís, esto evidentemente es una cosa bastante primitiva, si querés, en algunas cosas, y es una cosa bastante infantil en otras cosas, pero bueno, yo escuché a un obispo decir, por ejemplo, el que obedece nunca se equivoca. Wow. Yo me equivoqué tantas veces. Eso me lo decía el sargento primero Pedro en la escuela Lemo. Claro, ahí sí, el que obedece nunca se equivoca si sos un soldado y tenés pero es que en un ejército tiene cierta lógica, porque el ejército es una cuestión vertical. La iglesia no es una cuestión vertical, más allá de que la iglesia quisiera venderse como una cuestión vertical. La iglesia es una cuestión horizontal, es una mesa. Pero, por ejemplo, estas cuestiones que decía Barra del celibato o algunas normas que sí se rigen dentro de la Iglesia, ¿hay espacios para poder debatir, cuestionar o proponer otras formas, teniendo en cuenta que hay que actualizarse también? A ver, hay muchas formas de debatir, hay muchas posibilidades de debatir. El problema es que algunas de esas cosas, la decisión, por ejemplo, el tema del celibato, la ordenación de mujeres, todas esas cosas, la decisión última está en el Vaticano, no está acá. Si yo, por ejemplo, puedo decir no estoy de acuerdo con el celibato, ahora si yo me caso, me pega una patada en ¿no? Entonces, pero sí, yo creo, nosotros lo hemos debatido y lo hemos planteado.
muchas cosas. Yo te puedo mostrar discursos, por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Cuando el Papa Francisco fue la primera vez a Brasil, le preguntaron sobre el tema del sacerdocio femenino. Y Francisco, como buen peronista, pateó la pelota para adelante. ¿No? Entonces, ¿qué dijo? No, es un tema muy interesante, es un tema que hay que estudiarlo bien. Entonces salió una teóloga brasileña, Ivone Guevara, que tiene una teóloga feminista. Ya lo estudió. Dice, santidad, hace 40 años lo venimos estudiando. ¿Realmente? Hace 40 años venimos estudiando. Si no es eso, no es que vamos a tirar la pelota ahora y empecemos a jugar un partido. Claro. Entonces yo creo que hay muchas cosas en las cuales también es cierto que se hace un poo difícil, sobre todo porque, como dice mi amigo Ricky, el mamut no trota. Y estás allí, entonces vos tenés acá estos dinosaurios que a veces no nos pones en movimiento fácil, ¿no? ¿Qué pasó, Eduardo, para vos? ¿Qué carajo es lo de los tremendos bolsones de pedofilia que se han encontrado por ahí y que siguen apareciendo? Bueno, ahora parece que menos, pero eso le hizo muchísimo daño también a la iglesia. ¿Qué es eso? A ver, antes de eso quisiera una cosita previa para seguir con lo anterior, pero para redondear lo anterior. Vos fíjate, no, porque el Papa acaba de convocar a un sínodo de toda la Amazonía. Ajá. Y entonces ahí lo que hacen, por ejemplo, estuvieron con las comunidades indígenas, que yo cuánto, y llevaron una imagen de la Pachamama y otras imágenes, y estuvieron ahí en la iglesia San Pedro, todo, y un grupo de fundamentalistas católicos agarraron y la tiraron al río Tíber. Sí. Es decir, digo, para que veas como acá hay mucho loco. Hay mucho loco, Claro. Pero volviendo al tema. Yo creo que el tema de los abusos en la iglesia es un tema gravísimo, porque después te van a decir, con parte de razón, decir, a ver, no es el grupo que más ha abusado. Y, a ver, que haya uno solo es grave. No, está bien, además pero parece que había varios. Pero a mí lo que me llama la atención es por qué ocurre por eso. tanto, digamos. Un pedófilo hay en una escuela. No, por eso, pero además de eso, sobre todo para mí también las dos cosas que agravan la situación, ya eso es gravísimo, es que en la iglesia lo escondieron, lo disimularon, lo barrieron bajo la alfombra. Entonces el tipo que era abusador lo mandamos a la parroquia de al lado. ¿Qué va a hacer? Va a seguir abusando en la parroquia de al lado. Y además teóricamente la iglesia que se las da de abanderada moral, ¿no? Porque entonces porque por ejemplo, a ver, el profesor de gimnasia que abusa es un profesor de gimnasia que abusa, y el cura que abusa es un cura que abusa, pero el cura es el que te dice, como decía antes, ¿no? Vos sos una pecadora. Claro. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo creo que hay, que es un tema muy grave, muy serio. Yo creo que, no sé, esto me gustaría charlarlo con gente que sepa más del tema que yo, de estos temas, pero yo creo que no es un tema sexual, sino un tema de poder. Ajá. ¿No? Yo creo que es sobre todo un tema de poder. Nosotros los feministas lo planteamos de esa manera, me parece. Es decir, yo creo que es un tema de poder. Es decir, yo puedo, yo te puedo, ¿no? Sí. Y me parece que entonces eso hace que sea doblemente grave, porque porque no es solamente que es un yo puedo y entonces como yo puedo te mando a barrer la sacristía, sino que además abuso, ¿no? Entonces ya creo que hay un tema gravísimo. Que es la lógica de los abusos, es la lógica de los abusos siempre, cualquiera sea, digamos. Sí, ¿no? Y además eso queda grabado con el tema de que eso marca de por vida a la persona, sobre todo a los niños o niñas o niñes, los marca de por vida. Y a vos no te hace nada. Y a vos además, como no te van a sancionar en general, ahora directamente, ahora en concreto, por ejemplo, aunque no en todos los casos, yo quisiera saber por qué no en todos los casos, pero en general la norma del Vaticano es, a ver, vos tenés un caso de abuso, presentás la denuncia al Poder Civil. El Poder Civil lo denuncia y el obispado te saca de los lugares donde estás, y en cuanto el Poder Civil te condena, el obispado te echa del ministerio sacerdotal. Eso lo acaba de hacer, por ejemplo, esta semana el Papa con uno que había sido vicario general, es decir, el segundo del obispo de Santiago de Chile. Plum, shot de cool, listo, chau, afuera. Ahora, uno después se pregunta, pero ¿por qué Grassi sigue vivo, no? Claro. Pero eso depende del obispo de Morón, no depende del obispo de Buenos Aires. Es el obispo de Morón el que tiene que decir, señor, usted lo echamos del ministerio porque él es cura de la diócesis de Morón. Mientras se banca tu obispo, ahí te bloquea. O sea, no puede venir, el Papa no puede decir sacarlo. Es que teóricamente, a ver, sinceramente yo no quiero que el Papa intervenga en todo, porque yo no quiero que el Papa sea el súper.
Yo creo que el Papa es el obispo de Roma y que haga esas cosas en Roma. Y el obispo de Buenos Aires tiene que hacer las cosas en Buenos Aires, el obispo de Morón en Morón. Por supuesto que después el Papa al obispo de Morón lo puede mandar de arzobispo de la base Vicecomodoro Marambio y nombra en Morón a otro tipo. Eso sí lo puede hacer. Claro. Pero que eso es lo que uno dice, ¿por qué el Papa no habla con lo de Bolivia? ¿Por qué el Papa no habla? Digo, yo creo, bueno, el Papa no habla con lo de Bolivia, pero es que tiene que hablar el episcopado boliviano, que ya dijo que no era golpe de Estado, ¿no? Sí. Yo no sé si la pregunta estuvo dando vuelta, porque no escuché. Seguramente sí, pero bueno, no importa. No, pero sí, a lo mejor sí. Pero te aprovecho teológicamente. ¿Dónde abreva esta derecha cristiana que está dando vuelta, o católica, no sé cómo llamarla, pero que está dando vueltas en todo el continente, en Estados Unidos, en un sector importante de Europa, por supuesto acá en Latinoamérica, y que se expresa más o menos de la misma manera que clásicamente se expresaba la derecha ideológica, que es el tema de las minorías, el tema de la distribución, el tema de la productividad, la meritocracia, etcétera? ¿En qué parte del cristianismo abrevan? Porque es verdad que están los 4 evangelios. Cuando entran a Bolivia, la ANI entra con los 4 evangelios. Pero ¿cuál es el lugar en el cual el cristianismo encuentra acá una base teológica como para poder expandirse? No, yo creo, bueno, lo hablábamos un poco antes, yo creo que tiene que ver... Ay, perdón. No, sabía, tiene que ver con el... todo un esfuerzo. Tiene que ver con una lectura del calvinismo, me parece, y es el tema de que Dios te prospera, ¿no? Eso. Ya, Dios te prospera, entonces, por ejemplo, pero hay algo muy interesante ahí para ir con otro tema que no hablamos, pero seguir en esta misma línea. En un momento a Jesús se le acerca un rico y le dice que quiere entrar en el reino. ¿Qué tiene que hacer? Y entonces Jesús le dice, bueno, a ver, cumplí los mandamientos. Digo, sí, ya los cumplo. Bueno, te falta una cosa. Da todos tus bienes a los pobres. Y después seguime. Y entonces el tipo arruga y se la toma. Y entonces Jesús, ¿qué dice? Hay una frase durísima de Jesús. Dice, qué difícil que es que un rico entre en el reino de Dios. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, los discípulos quedan sorprendidos porque si el rico, que está bendecido por Dios, no puede entrar en el reino, ¿qué nos queda para nosotros que somos los giles? ¿No? Entonces ahí es donde Jesús dice, no es de ustedes, es de Dios. Para los hombres es imposible, para Dios Dios es el que toma. Pero entonces, acá el tema es que este tipo no quiso dejar que Dios sea el que tome la iniciativa. Se negó a tener en cuenta como hermano a los pobres, como habíamos hablado hace un rato. Entonces, el tema era ese. Los discípulos están con ese esquema. Este tipo está bendecido por Dios y es un rico. Y eso no tiene nada que ver con los evangelios, pero tiene que ver con una lectura tradicional de la Biblia, sin duda. Hay una movida interna fuerte respecto de estos problemas que se deben ver en los barrios todo el tiempo, como la gente entra en estas iglesias donde los vuelven cada vez más egoístas de alguna forma, o digamos donde la salvación es rezar y que Dios te unja con un taxi para salir a laburar. Yo creo que es un tema, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Nosotros teníamos en una de las comunidades había 2 primas que siguen siendo muy amigas, se quieren mucho, y las 2 militaban mucho con sus pañuelos verdes. Pero una, como se puso de novia con un evangélico, empezó a militar, a participar en la comunidad evangélica y ahora anda con pañuelo celeste. Digo, para poner ejemplo de cómo digamos, pasás a tener que obedecer. Sí. Ya no es que vos pensaste y tomaste vos tu decisión, la que a vos te parezca mejor o no, sino que pasás a tener que obedecer. Y entonces esto está mandado, esto es normado, esta es la ley, esto es lo que está dicho, esto no se puede, Entonces yo creo que ahí hay un tema, y es en qué medida estas cosas terminan provocando crisis en algunos senos de algunas familias, lo cual es otro problema, porque por ejemplo cuando en el barrio nos inundamos, se inundan los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová y los ateos también, Claro. Sí, cuando hay inundación en el barrio, ahí Dios, viste, no salva a nadie. no, viste, bueno, pasa que estuvo Martiniano Molina por ahí, no te olvides, ¿no? Que fue Dios entonces. Bueno, entonces todo eso pasó a ser una cosa que es preocupante, porque vos ves que hay una cosa que termina dividiendo
muchas veces en las familias o en las comunidades también, ¿no? Ajá. Una chica buenísima, pero digo, de golpe, porque entró por el novio, que es... Y hay una... es muy... Sí. No, nada. No, Pensaba... que es muy interesante. Hay varios sociólogos que han trabajado el fenómeno psicológico de la conversión. Es muy interesante como los pasos que se ven, porque lo que plantean es esto, es que, en base al estudio de campo, ¿no? Que lo que provoca la conversión casi siempre es un tema que tiene que ver con la cercanía. Por ejemplo, el novio, ¿no? Por ejemplo, que te visitaron cuando estabas enfermo, ¿no? Es más, si vos antes le decías, por ejemplo, ¿por qué no te haces evangélico? No, porque no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto. Es decir, un planteo teórico, ¿no? No compartís esto. En cuanto por una cuestión de cercanía esa persona se convirtió y vos le preguntás por qué se convirtió, te van a dar argumentos racionales, no el tema de la cercanía. No, porque estoy de acuerdo con esto, con esto, con esto, con esto. Ajá. Es decir, la respuesta pasa a ser diferente a la verdadera razón por la cual la persona se convierte. ¿Y por qué? No te sé decir bien exactamente, pero lo cierto es que eso pasa. Lo cierto es que pasa. Por eso yo tengo una ligera manto de sospecha de la encuesta de esta semana, en el sentido de decir del que se autopercibe tal cosa o el que se autopercibe tal otra, ¿no? En ese sentido, porque mucha gente que vos le preguntás, ¿sos católico? No, y después resulta que, no sé, va a Luján. Y decís, ¿qué estás haciendo acá? Sí, claro. No, entonces me parece que ahí hay. Está bueno lo de la cercanía, perdón. Está bueno, sí, es una de las claves de los tipos. Sí, pero es que de hecho vos fíjate, ¿por qué están en los programas nocturnos? ¿Quiénes ven esos programas nocturnos? Y la gente que está desesperada a la noche. El tipo que está enfermo, el tipo que está solo, que no puede dormir, que está deprimido, que yo cuánto, y de golpe empieza a recibir mensajes que te dirigen a vos, ¿no? Tú puedes, generalmente son mensajes así, ¿no? Que tú puedes, y bueno, ese tipo de cosas terminan, en muchos casos terminan tocando fibras que son... Aparte yo no me voy a poner a cuestionar de ninguna manera. Es decir, el tipo que estaba, no sé, en la droga hasta acá y de golpe con una iglesia evangélica logró dejar la droga. ¿Con qué derecho yo le voy a decir, no, pero cómo sos un... No, hermano, a ver, cuando vos te estás hundiendo, agarrá el salvavidas que pueda. Si agarrás una puerta, agarrá una puerta. Y si agarrás un salvavidas, agarrá un salvavidas, un bote salvavidas. O si hay un cuerpo que flota, subiste arriba del cuerpo que flota. Después, cuando me parece lo ideal, poder nadar solo sin necesidad de salvavidas. Pero bueno, eso es... Pero pasan la colectora por ahí, o sea, van a buscar a ese sector marginado, desesperado, caído, y con el discurso de la meritocracia los vamos a decir, los disciplinan, si querés, no sé cuál es la palabra correcta. No, es que lo que los pasa... hacen obedecer. Sí, es que es eso, es la obediencia. Claro. El tema es, si vos miras, por ejemplo, circuló por ahora, esta semana, un caso de un pastor en Bolivia con un saco, ¿no? Con un manto, hablando de cómo iba a caer Evo y que iba a venir un presidente del Oriente, ¿no? Ajá. Sí. Y vos lo escuchás, y si no, levanten la mano que voy a profetizar. ¿Por qué tengo que levantar la mano si vas a profetizar? Yo me siento y escucho, a ver atentamente qué vas a decir. No, hay que levantar la mano. Es decir, la cuestión es, hay todo un juego medio, para mi sensibilidad, bastante histérico, que provoca en la gente que es como, ¿no? A ver, yo conocí un caso de un tipo que su hermano era árbitro de fútbol y el tipo era fanático de Boca. Y entonces, como el hermano iba a arbitrar un Boca River, le consiguió entrada. Y el tipo en un momento se encontró insultando a la madre del árbitro. Esto es a la suya. Es decir, digamos, yo creo que muchas veces todo ese tipo de cosas te llevan, te van copando y te van llevando y te provocan una serie de situaciones que vos no las podés manejar, lo cual... A ver, insisto, yo no voy a cuestionar a nadie que lo haga, sobre todo el tipo que le sirve para salir de afuera, por ejemplo, para el tipo que estaba deprimido, sale de una depresión, el tipo que estaba en la droga, en el alcohol, o el tipo que le pegaba a la mujer y ahora no le pega más a la mujer. Lo ideal sería, lo ideal no existe, no digo que después el tipo cuando pueda tenga instrumentos para caminar solo sin necesidad de ese tipo de cosas que te van señalando además que es esto, ¿no? Porque en el fondo, ¿cuál es? Tenés que dejar la droga porque es un demonio. Es el demonio de la droga, el demonio del alcohol, el demonio... Digo,
y no podemos hablar del amor, no podemos hablar de la vida, no podemos hablar, como le decía antes, del tema del pecado, Sí. todo ese tipo de cosas. No podemos no podemos movernos en un ambiente de fraternidad, de serenidad, de alegría, pero bueno. A niveles más que no son los tuyos de la Serna, lo siento. Bien. De los arzobispos, los cardenales, no sé cómo son los capos de la iglesia. El capo de Tutti Capi. Capo de Tutti Capi. ¿Cómo es? Yo tengo mi iglesia y tengo un financiamiento que está bastante, supongo, bastante legalizado, pero resulta que me aparecen estos tipos que todo el mundo sabe que la guita se la pone el Departamento de Estado, la CIA, la USAID, los yanquis, inteligencia yanqui. No hay ganas de tirarle con un fierrazo por la cabeza, digamos, hay como una especie de loco, ustedes están haciendo trampa. Pero yo creo que lo máximo que podemos hacer es que la gente lo descubra. A mí me pasó, te cuento a un modo de anécdota, pero sirve. Cuando estuvo Gustavo Petro de alcalde de Bogotá, organizó una cumbre internacional de la paz, y entonces me invitaron a exponer, ¿no? Verán, días y días y días y cientos de personas que expusieron, gente maravillosa, y además fui yo, ¿no? Es decir, para completar la gente maravillosa. Claro, no, bueno, la cuestión es esta. Entonces, con el asunto de que yo había ido ahí, unos meses después me invitan también a una conferencia sobre la paz en Colombia, en Medellín. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Entonces me dice, bueno, ya le vamos a mandar los pasajes, que yo cuánto, todo, listo, sí, de acá, pim, pim, pim. Y de golpe, así de los 10º correos, más o menos, me dice, por favor, cuando tenga no tire los pases de abordar y que yo cuánto, porque USAID nos pide esto como recibo. Yo digo, perdóneme, en ningún momento me hablaron de que estos golpistas genocidas participaban de este encuentro. Declino de participar. Ni siquiera me contestaron, ni siquiera dijeron gracias, disculpe la molestia, nada, ni siquiera, nunca más. Listo, ahí nomás. Si yo digo, de ninguna manera yo no voy a participar en algo en la cual participan los tipos que son los responsables de todo esto. ¿Desde cuándo la USAID no fue responsable de todo lo que pasó, de todo lo que sigue pasando en Colombia, desde Uribe, ahora Duque y compañía? Por supuesto, sí. Entonces están acá y están sí, en por todos supuesto, lados. y con Evo también no tuvieron problema. problema. Por supuesto, los echó. Sí, por eso digo, yo creo que me parece, es decir, creo que lo que podemos hacer es ayudar a que la gente piense. Yo no soy el dueño de la vida de la gente, y si alguien decide hacerse evangélico, tiene toda la libertad de hacerlo. Yo no soy el dueño de la vida de la gente. A mí me gustaría en todo caso charlar y mostrar por qué hay unas cosas que yo no las veo, que lo que sea, con el que viene me lo charla y me lo pregunta. Si no, digo, yo insisto, yo tengo que confiar en la gente y también en su madurez y en su responsabilidad o lo que pueda. Ahora eran distintos. Hasta hace un tiempo eran distintos, digamos, las iglesias evangélicas en Latinoamérica tenían una posición, si querés, un poco más, como vos planteabas en relación a esto, más de rescate, de salvación y cosas por el estilo, pero no había un enunciado político tan pegado a lo que hoy es la ideología de derecha o las ideas de derecha en la región. ¿Qué te parece que pasó? Y en todo caso, si lo que estoy diciendo es una cosa que está bien leída o no. Yo creo que primero dentro de los grupos evangélicos hay dos grandes grupos, ¿no? Uno, no me acuerdo los nombres, uno es la Faye, si no me equivoco, sí, que la preside Néstor Míguez, metodista, y otra es la Asira, creo que es, o Aseira, o algo así. Yo la verdad, discúlpenme si hay algún hermano que me quiera corregirme, pues, que son más bien los grupos más bien fundamentalistas. De hecho está claro que el grupo la Faye habló, digamos, no usar la Biblia como arma a raíz de la situación de Bolivia, ¿no? En cambio, los grupos más fundamentalistas son los que están apoyando a Camacho, a Áñez y compañía. Son los pentecostales, por ejemplo. Son los grupos, claro, son los grupos más electrónicos, o los grupos más fundamentalistas, donde a veces es decir, hay algunas cosas que vos tenés, la iglesia, en algunos grupos de la Iglesia Católica Romana son iguales. Lo único que lo diferencia, en todo caso, es que puede tener un rosario o la imagen de la Virgen, pero son igual. Digo, yo lo que lamento en esas cosas es eso, es decir, ¿cómo es posible que algunos grupos de la Iglesia Católica Romana estén más cerca de los grupos fundamentalistas evangélicos, por ejemplo, en el tema del feminismo, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, por ejemplo, todas esas cosas, que en lugar de sentarse a dialogar y charlar, y después en todo caso no estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el problema de no estar de acuerdo? Pero no, están con el infierno, el pecado y el demonio,
condenando esto, condenando lo otro. Digo, yo me acuerdo en su momento cuando Alfonsín propuso, en su momento después salió, la ley de divorcio, que algunos obispos de Buenos Aires sacaron la imagen de la Virgen de Luján, la Sagratísima Virgen de Luján, la que se quedó en Luján a recorrer todo el Gran Buenos Aires para manifestar en contra y el cardenal Aramburu dijo, si el demonio apoya la marcha, yo lo avalo. Entonces, a ver, estamos todo mal, está todo mal. No es así la cosa. Acá el tema es, a ver, hermano, ¿qué es lo que le hace mejor a la gente? Y después, en todo caso, no estoy de acuerdo. Punto. Y si no estoy de acuerdo, ¿desde cuándo yo soy enemigo de los que no están de acuerdo? Eduardo, esto va a ser un abuso si te seguimos manteniendo acá, te vamos a liberar. Che, gracias que te viniste. No, por favor. No sabes, esto fue... Te perdiste cuando nos contó en 15 minutos cómo arrancó el cristianismo en el año 0 y cómo llegó hasta acá. 15 minutos. Y hace años lo encontré, no sé en dónde, en Luján, no me acuerdo muy bien porque, no sé si vos te acordás, pero estaba enfervorizado con un texto de Ratzinger que había escrito, yo creo que para Puebla, y que vos estabas estudiándolo. Bueno, yo te fui a hacer otras preguntas por otra cosa. Me hiciste hacer unas preguntas por el tema de la lepra. De la lepra, exactamente. La visión para que veas que no me acuerdo. Para que veas que no me acuerdo. Era la lepra. ¿Cómo había significado la Iglesia la idea de la lepra? Digamos, no, más o menos. Claro. ¿Y los canallas? No. No era para fútbol. Pero no, me acuerdo de esa escena de que estaba enfervorizado leyendo un texto de Ratzinger, de la década de 60. Me dijiste, esto lo escribió para Puebla y estabas estudiando, que no tenía nada que ver. No, para Puebla seguramente no, pero bueno. O algo parecido, o para... Sí, no, pero es que Ratzinger tuvo algunas cosas maravillosas. Claro. Lo que pasa es que yo creo que Ratzinger se encerró en su miedo a partir del Mayo francés. Entonces, el Mayo francés le provocó un miedo del cual no supo salir. Y entonces, un tipo que es brillante... escribe bárbaros todavía hoy, sigue escribiendo maravillosamente bien, pero ahora con mucho miedo. Pero bueno, pero me acuerdo de eso y es más, me acordaba de eso también hace poco una amiga mexicana vino y acaba de hacer su defensa de su tesis de maestría en Derechos Humanos en La Plata y la hizo sobre el tema de la lepra como violación, es decir, la discriminación del leproso así que me acordaba perfectamente. Che, tante gracias, Prego. Muchísimas gracias, Padre de la Serna. ¿Nos estamos viendo? Bueno, solamente te aclaro que en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 9, dice, a nadie llamen Padre porque solo Dios es Padre. Gracias. Bueno, Eduardo. Un abrazo a todos. Un abrazo, muchas gracias.